Tardes, buenas tardes. Vamos a dar unos minutos, como siempre, para que más personas se puedan conectar. Hola, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya listos para sus exámenes, no? Más o menos. Bueno, está bueno. Ya tienen en el chat lo que tienen que estudiar para el examen, ¿verdad? Que son las diapositivas y el libro que ya les compartí de la página, creo que es la 105, ¿verdad? A la 120 y tantos. Entonces, ya está todo el material ahí. Hoy entra, la última clase que vamos a tener hoy, entra también en el examen. Vamos a dar unos minutos más para que más compañeros y compañeras puedan ingresar.
Bueno, parece que hoy vamos a tener poquito quórum, ¿verdad? Ya es hora de comenzar la clase y todavía hay muy poquita gente conectada, pero vamos a comenzar. Como les decía, la clase es la última clase antes del examen y por eso es una clase corta, es una clase solo para complementar el contenido que no tenemos todavía, pero que ya está en la presentación, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una clase muy corta. No la voy a hacer yo el día de hoy, sino que la va a hacer Daniel, que ya se los presenté a ustedes en la clase pasada, o una clase anterior, que él es mi auxiliar y que me ayuda en todo lo que es la clase. Pues entonces él va a dar la clase de hoy. Ya dimos suficiente tiempo para que más personas se conectaran, comencemos ya. Y cualquier duda o comentario, pues al final de la clase podemos tomarlo como siempre y cualquier duda también sobre el examen, al final de la clase lo daremos. Buenos ¿Quieren? días, compañeros. Daniel, solo que Entonces, su presentación se desconfiguró ahorita, que se hizo un montón de ventanitas. Ahí está, ahí está. ahí está. Va. Buenos días, compañeros. Pues hoy vamos a hablar del desarrollo humano. ¿Qué es el desarrollo humano? Es el proceso mediante el cual una sociedad aumenta la calidad de vida de sus miembros. El desarrollo humano se puede medir en 4 formas, que de hecho las Naciones Unidas tienen una dependencia específica para estudiar sobre el desarrollo humano. Pues de primero, pues muy alto. Aquí encontramos ciertos países, no sé si alguno me puede apoyar con alguno que se le venga a la mente en un país con desarrollo humano muy alto. Si Suecia. no, China. sí, Suecia podría ser. Perdón, ¿qué dijo aquí la compañera? Tal vez China. Sí, podría ser China. China, ahorita vamos a ver más adelante en dónde más o menos lo ubicamos en este índice de desarrollo. ¿Algún otro que se les venga? Noruega. Sí, Noruega de hecho es el primero en la lista a nivel mundial, con un índice de desarrollo humano muy, muy alto. Ahora con un índice de desarrollo humano alto, ¿alguien me puede decir qué país se le podría venir a la mente? Digamos, un poquito abajo de ellos. Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, se encuentra en un índice de desarrollo humano muy alto. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues un Brasil. ejemplo de algún país con un índice de desarrollo humano alto, podríamos ahí ubicar precisamente a China. Con un índice de desarrollo humano medio, aquí lo vamos a ver más adelante en la clase, pero pues aquí se encuentran los países que están en vías de desarrollo, que han mejorado sus condiciones de vida de sus habitantes. Aquí podríamos decir Chile, podríamos ubicar a Uruguay, aunque Uruguay, según los últimos estudios, se ubica con un índice de desarrollo humano alto. Pero aquí podríamos ubicar precisamente, sí, eh, a, a México, a Argentina, serían 2 países con índice de desarrollo humano medio, Panamá también, Costa Rica, y pues con un índice de desarrollo humano bajo son los países subdesarrollados, donde lastimosamente pues ubicamos a nuestro país, a Guatemala, y ya más adelante vamos a ver por qué. ¿Hay alguna duda sobre esto que acabo de explicar? ¿No? ¿Nadie? ¿Por qué se determina? ¿Cómo se mide? ¿Económico? ¿O es todo? Los indicadores. Perdón, no sé si soy yo o es su señal, pero no la escucho. ¿Sí ahora Continuamos. escucho? Estos son los indicadores para medirle, pues, en qué índice se encuentra cada país.
En este caso, pues nos basamos en la salud, que es la esperanza de vida. Pues mientras más bajo es el índice de desarrollo humano de los países, pues menos va a ser su esperanza de vida. La educación, que en este caso es la alfabetización que se mide en los adultos, en niños, cuántos niños van a la escuela, cuál es el porcentaje de niños que saben leer y escribir, y la riqueza, el PIB per cápita, los ingresos que un país tiene por persona. Esos son los índices, los indicadores que nos van a decir si un país tiene un desarrollo humano muy alto, alto, medio o bajo, ¿verdad? Formas de medir la pobreza. El PIB per cápita. ¿Alguien me puede decir qué entiende cuando dice PIB per cápita? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues aquí el PIB per cápita precisamente es eh, los ingresos que una persona tiene durante un año en su país. Digamos, la riqueza dividida la cantidad de población que el país tiene. Su índice de pobreza, pues es un estudio que las Naciones Unidas hacen para ver cuántas personas viven en situación de pobreza, que quiere decir menos de $1 al día, una familia. Y también el índice de pobreza multidimensional. Países industrializados. ¿Qué países se les viene a la mente cuando hablamos de países industrializados? ¿Alguien que me pueda apoyar Brasil, aquí? licenciado. Brasil, últimamente sí, si no estoy mal, Volkswagen creo que la hacen en Brasil, no sé si me pueden confirmar, o en Argentina y México, creo yo, pero sí, sería un ejemplo. Un país industrializado, el mejor ejemplo aquí es Alemania, porque si ustedes se ponen a ver, la mayoría de carros pues, que son comerciables son alemanes o japoneses o coreanos. Estos tres países son un claro ejemplo de países industrializados. Eh, los países industrializados dice que tienen la cantidad de bienes materiales que puede producir una sociedad determinada. Eso precisamente nos referimos cuando hablamos de eso. Y la cantidad de industrias, como decía, en Alemania, por ejemplo, tenemos a Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, no sé qué otra marca se les viene a la mente, de algún producto, no necesariamente carro, que se ha hecho en Alemania. Por ejemplo, en Corea tenemos a Samsung, en Japón tenemos a Toyota, son industrias globales. Entonces, eso también es un indicador para ver si un país es su índice de desarrollo. Aquí es donde les iba a decir de que entramos a ver ya a detalle cómo se clasifican los países. Los países centrales son los desarrollados y de primer mundo, que son los que se encuentran con un índice de desarrollo humano muy alto, como habíamos dicho en Noruega, me habían dicho el ejemplo, precisamente es el primero en la lista. Suecia, los países nórdicos primordialmente son los que ocupan los primeros lugares en la lista. También se encuentran Países Bajos y los semiperiféricos o en vías de desarrollo o de segundo mundo, que ya vamos a ver a detalle qué es cómo se clasifica cada país para determinar si es semiperiférico, central o país periférico subdesarrollado de tercer mundo. Ya vamos a ver los indicadores, pero les puedo dar un ejemplo. En los semiperiféricos o en vías de desarrollo podríamos ubicar a Chile. Chile es el claro ejemplo de un país de segundo mundo. No, porque hablando coloquialmente no es tan desarrollado como Suecia, pero tampoco es tan subdesarrollado como Guatemala. Países centrales desarrollados de primer mundo. Estas son las características que poseen los países centrales para ser clasificados, perdón, como países de primer mundo o desarrollados. Dice que poseen altos niveles de vida e ingresos. Es lo que hablábamos del PIB per cápita. Si no estoy mal, el país que tiene el PIB per cápita más alto actualmente es Luxemburgo. Eh, Podría ser aquí, es donde les digo que Estados Unidos es un país con un índice de desarrollo humano muy alto porque los salarios son altos. También porque militarmente es muy influyente. Estados Unidos, pues como todos sabemos, es la potencia militar número uno del mundo. Alemania también se encuentra aquí. Francia podríamos colocarla aquí.
porque son ricos, poderosos económicamente y también influyentes militarmente, altamente industrializados, producen bienes y tecnología avanzada, que es como les decía Japón. El ejército japonés es muy poderoso, tienen una economía muy estable, muy buena y son muy industrializados. De hecho, en Japón la mayoría, el 90% de los japoneses trabaja en industrias. Es poco el nivel de emprendimiento, ya que son países donde sus industrias son ya muy avanzadas, muy ricas, como pues tenemos miles de ejemplos de compañías japonesas, podríamos decir Nintendo, podríamos decir Toyota, y así podríamos seguir. Eh, son con estados e infraestructuras fuertes, esto quiere decir que tienen un estado de derecho sólido, una democracia fuerte que no se puede romper o muy difícil de romper, ¿no? Como lo que estamos viendo ahorita en Guatemala. Otro ejemplo, un país que es lo opuesto a eso sería Venezuela. Sabemos que es una dictadura. Tienen influencia sobre otros países. Estados Unidos es el claro ejemplo que tiene influencia sobre toda Latinoamérica y ciertos países de Europa también tienen influencia sobre pues, países africanos, por eso su tan alta tasa de inmigración hacia países como Francia y Países Bajos, Alemania, y tienen una bastante independencia de otros países, quiere decir de que no dependen mucho de otros países, sino que otros países dependen de ellos. No sé si me explico aquí, ¿alguna duda? Bueno, ¿no? ¿Ninguna duda? Sigamos. Aquí es donde les iba a decir que entra el índice de desarrollo humano muy alto. Como podemos ver, Noruega es el primero, que por aquí alguien había dicho Noruega, Suiza, Irlanda, Hong Kong, China, Islandia, Alemania. En este caso, Islandia no es que sea militarmente fuerte, pero tiene un índice de desarrollo humano avanzado por los otros indicadores, como la salud, su educación y su PIB per cápita, ¿verdad? Encontramos a Países Bajos, como se los había dicho, Dinamarca, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos de América son tres ejemplos claros porque igual así como Reino Unido, que tienen un ejército fuerte, un nivel de educación bastante avanzado, influencia sobre otros países y pues Japón sería otro claro ejemplo. Rusia es un caso muy curioso, no sé si alguien me quiere decir por qué. Rusia es un país ahí está hasta abajo en los indicadores. Por los conflictos que tiene ¿Nadie? actualmente. No, no necesariamente, pero por ahí vamos. De hecho, Rusia, por este tipo de conflictos y su poderío militar, está arriba, si no estaría más abajo. No sé si a alguien más se le viene a la mente algo con Tal vez Rusia. estamos hablando de la sociedad, ¿va? ¿Cómo es que se dice eso? Eh, por la ideología que tienen. Ellos, de hecho, están en contra de la ideología de género y están en contra del aborto. No necesariamente, no necesariamente. Licenciado, tal vez por la Sí, dictadura que tienen. exactamente. Ese sería uno de los puntos más importantes, como habíamos visto aquí. Eh, Rusia, de hecho, tiene aquí está, con estados e instituciones fuertes. Rusia no tiene instituciones fuertes, no hay democracia. Entonces, por eso está hasta abajo. De hecho, también Rusia sí tiene influencia sobre otros países. Aquí sí. Tiene bastante independencia de otros países. Ahorita en la guerra lo está demostrando. Es un país altamente independiente. De hecho, muchos países dependen de ellos y no ellos de otros países. Es industrializado, pero más que de hecho, la economía rusa se basa en la exportación de materia prima, como el gas. Entonces, no es como tal aquí. No es económicamente Rusia, no es una economía eh, potente a nivel mundial, no lo es. Y pues su nivel de vida es un nivel de vida medio. Los rusos no gozan de todos los beneficios como los tenemos en países como Irlanda, Hong Kong, como Canadá o Alemania, ¿verdad? Y pues de Latinoamérica podemos encontrar a Uruguay, Panamá, Costa Rica
y Chile me parece que actualmente está más arriba de ellos. Países semiperiféricos o de segundo mundo. ¿Por qué se les dice de segundo mundo? Ustedes pienso que primordialmente solo habían escuchado de que los países se dividían en primer mundo y tercer mundo. No sé si alguien me puede apoyar ahí con eso, que era lo que pensaba antes, o si pensaban de que sí existían países semiperiféricos como tal o de segundo mundo. No sé si alguien me puede apoyar. ¿No? Bueno, si veo que la participación en clase es muy baja, voy a tener que preguntar directamente a las personas. Entonces voy a revisar aquí quiénes están conectados y vamos a preguntar. A ver, no sé si el compañero Julio Sagastume está presente aquí en clase. ¿No? Julio Sagastume. Bueno, creo que Julio no está. Vamos a preguntarle a alguien más. Vamos a ver, Estuardo Rodas. Compañero Estuardo Rodas, ¿estará presente? Afirmativo, licenciado. Bueno, pues no sé si me puedes ayudar aquí sobre qué pensás de Lic, por qué se clasifican en segundo mundo y dame ejemplos. bueno, yo la realidad solo, como usted había indicado, solo había ido del tercer mundo y del primer mundo, tal vez porque nosotros estamos en el tercer mundo. Solo Ajá, eso había escuchado, el segundo mundo no, pero yo pienso que como que hay tres divisiones, porque están los que tienen un desarrollo alto y los que están en medio son los que están como que para saltar al primer mundo o tal vez retroceder a donde estamos nosotros en el tercer mundo. pues precisamente son los que están avanzando. Como aquí lo Pero podemos así ver con como pueden índices de... avanzar, también pueden retroceder, Sí, dependiendo la clase política que llegue a su gobierno y todo eso. exactamente. Es un punto muy acertado ahí de tu parte. Gracias por tu participación. Entonces podemos ver que los países semiperiféricos de primero, ¿verdad? Tienen índices de desarrollo alto o medio, que era lo que habíamos hablado. Países de desarrollo alto o medio, aquí podríamos encajar perfectamente a Rusia, solo con la excepción de que Rusia no es militarmente, sí es, perdón, militarmente importante y sí influye mucho en sus zonas económicas o geográficas, como lo podemos ver actualmente en el conflicto con Ucrania. Esta es la excepción aquí con Rusia. Lick, De lo yo contrario, eso le iba a consultar. Por ejemplo, Alemania está bien, pero dicen que, bueno, yo lo he oído, que de la Segunda Guerra Mundial ellos militarmente quedaron devastados, que no tienen como ejército o no tienen las armas. Entonces ellos están ahí en ese lugar por su industrialización. exactamente, aunque el ejército alemán ya no es de los más poderosos del mundo por las sanciones y los controles pues que pusieron sobre ellos después de la Segunda Guerra Mundial, aún sigue siendo uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Si no estoy mal, entran en el top 15 todavía. Entonces Alemania pues es un país centralizado, como lo podemos ver aquí, centrales, de primer mundo. Pues aquí semiperiféricos, como les decía, China también podría ser, solo que China también tiene un poder militar alto. Pero el claro ejemplo aquí sería Uruguay, sería Chile, España y otro que se me venga a la mente aquí que lo podríamos encuadrar con estos. No sé si alguien me podría apoyar con alguno. Yo, licenciado, Sí, sí. podría ser tal vez la India. Sí y no, pero sí, la India podría ser, solo que militarmente la India es uno de los ejércitos más fuertes. Poseen estados fuertes con instituciones que funcionan aceptablemente. Es decir, no son las mejores democracias del mundo, pero son unas democracias sólidas, como Clara, otra vez se los vuelvo a repetir, como Uruguay.
es una democracia sólida. No es la mejor del mundo, pero es una democracia sólida. Uruguay no es un país militarmente importante o influyente, ni influye mucho económica ni geográficamente en su zona. De hecho, es un país bastante pequeño, pero su índice de desarrollo es alto. Producen una gran cantidad de bienes industrializados, pero no pueden producir tecnología de punta, que es lo que hablábamos precisamente en contraposición con Japón, de que Japón produce tecnología de punta, al igual que Alemania, pero industrializados. Aquí podríamos también encuadrar a México. No es un país militarmente importante, produce tecnología de punta, claro, como lo podemos, las industrias en México estaba Volkswagen para Latinoamérica, al igual que en Argentina, son países industrializados. Sin embargo, pues no usamos celulares o computadoras mexicanas. No sé si alguien contradice eso, pues si alguien tiene alguna marca de celulares o computadoras mexicanas que conozca, puede opinar. Posee estados fuertes con instituciones que funcionan aceptablemente. México, ahí vamos. No es la mejor democracia, tiene corrupción, pero se podría encuadrar como un país de segundo mundo. Aquí están los países de desarrollo humano alto. Venezuela me parece que definitivamente ya no está aquí. Este dato creo que lo tenemos que actualizar. Cuba tampoco está aquí. México claramente sí. Brasil, China, son claros ejemplos de este tipo de países. Me parece que Colombia está en el limbo, casi como decía el compañero aquí, como pueden subir, pueden bajar. Entonces Colombia se encuentra ahí en una posición media, más de tercer mundo consideraría yo. Al igual que omitamos aquí Bolivia, Venezuela y Cuba, claramente no, esto no es así. Brasil, China y México, Uruguay son los países que mejor pueden ejemplificar como un país de desarrollo humano alto, para que lo puedan anotar. Y los países periféricos o de tercera, de, tienen niveles, sí, voy a revisar, perdón. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Canton Lee. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, José, docente. Sí, diga. Sí, buenas tardes, lo En escuchamos. función, gracias, buenas tardes. En función de lo que estaba mencionando, eh, posiblemente tal vez donde podría haber un poquito de lapsus es en la como contraposición o contraste que se está haciendo entre dos teorías. Por ejemplo, la de centro-periferia de Prebisch, ¿verdad? Y la del IDH, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ajá. En función del IDH, sí, digamos, los países que están ahí como Venezuela, Cuba, Brasil y China que mencionabas que había que revisar, según el IDH, habría como una afirmación en ese aspecto. ¿Por qué? Porque el IDH solo toma 3 indicadores. En cambio, la teoría de centro-periferia toma otros aspectos. Digamos que acá en la diapositiva que regresaste, digamos, en el caso de Cuba, Brasil, Venezuela, Egipto, según la UNICEF y la UNESCO, ellos tienen, digamos, niveles de educación bastante altos. Entonces, según el IDH, sí estarían en un índice de desarrollo humano alto. Pero en contraste con la teoría de Prebisch, son otros indicadores. Por ejemplo, el IDH toma la esperanza de vida, ni siquiera salud, sino que acceso a la salud y acceso a la educación. Y digamos que la UNESCO, y independientemente, digamos, de la corriente de pensamiento o las ideologías,
la UNESCO y la UNICEF ha premiado durante 6 años consecutivos a esos países por su nivel de educación, ¿verdad? Entonces, y en el caso de Venezuela, se menciona sus inconvenientes o problemillas políticos, pero por ser una, digamos, una de las reservas más altas de petróleo que hay en el mundo, tiene indicadores mucho más altos que en ese caso no se toman en el IDH, pero sí en la parte de centro-periferia, ¿ya? Si vemos en el caso de Cuba, independientemente que se esté a favor o no del sistema que tengan los cubanos, ellos han ganado 7 veces consecutivas el mayor índice de alfabetismo a nivel latinoamericano y está entre los primeros a nivel mundial. Entonces, ahí habría que como contrastar algunos indicadores porque se está haciendo una mezcla entre 2 indicadores que tienen como subíndices diferentes. No sé si Sí, estaría de acuerdo. ya entendí tu Correcto. punto. Si quieren, ahí, gracias por el aporte, Cantón. Definitivamente, estamos mezclando algunas cosas aquí y voy a explicar por qué. El documento que vamos a analizar para el segundo parcial usa el esquema de países centrales, periféricos y semiperiféricos para hacer el análisis del sistema de justicia, ¿verdad? Por eso es importante primero ponernos claros en que qué significa un país de primer mundo, de segundo mundo y de tercer mundo, o si lo queremos ver de otra forma, de países centrales, periféricos o semiperiféricos. El índice de desarrollo humano es un indicador diferente, ¿verdad? El índice de desarrollo humano es un índice que crea Naciones Unidas que mide aspectos como salud, educación, acceso a satisfactores sociales, nivel de pobreza, nivel de respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Que implica también instituciones fuertes, implica también sistema de protección de derechos humanos. Son indicadores distintos y hay algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, el caso de Cuba. Cuba es una dictadura, eso no cabe duda. Se define a sí mismo como una dictadura del proletariado. Entonces, si usamos otros índices, que también hay otros índices que miden el nivel de democracia, obviamente Cuba está en el suelo en esos índices porque no es una democracia desde la definición misma de país democrático. Pero cuando analizamos el índice de desarrollo humano, Cuba es un país que todavía tiene un índice de desarrollo alto, porque ahí en Cuba no hay gente que tenga hambre, no hay gente que no tenga que comer pues las 3 veces al día. La medicina es de la más avanzada de América Latina, aunque ya se está quedando atrás por el tema tecnológico que no tienen acceso, pero sigue siendo un país con un buen sistema de salud, con un excelente sistema de educación. Como bien decía Cantón, no hay analfabetismo en Cuba, prácticamente está eliminado. Mientras que en Guatemala tenemos un analfabetismo todavía de 2 cifras, ¿verdad? Algo que sería ya impensable a estas alturas del partido. Entonces, son diferentes formas de medir el desarrollo de un país que, como bien dijo Daniel al principio, es qué nivel de vida, qué nivel de desarrollo pueden tener las personas que viven en ese país. Y en ese sentido, vamos a usar a partir de la siguiente parcial, para el siguiente parcial y para lo que vamos a ver, los indicadores de países centrales, periféricos y semiperiféricos. Y después también es importante que tengamos en mente el tema del desarrollo humano, porque también como facultad de Derecho tenemos que tomar en cuenta los derechos, cómo se miden los derechos por parte de Naciones Unidas, cómo nos ven a Guatemala, cómo ven a otros países, y de alguna forma quitar ciertos mitos que tenemos, ¿verdad? Un mito de que Cuba es un país, ay, pobre los de Cuba, no, los de Cuba están en muchos sentidos mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Venezuela, sí, miren, una dictadura, la de Maduro, sí, pero sus índices de desarrollo humano siguen siendo mejores que los de Guatemala, siguen teniendo más educación, siguen teniendo más salud, medido por Naciones Unidas, ¿verdad? Lo que pasa es que la situación política en ese país está cada vez más compleja. Y prueba de ello es, ustedes ven ahora en las calles de Guatemala cuánta gente venezolana
encontramos y cuánta gente venezolana está migrando para Estados Unidos, ¿verdad? O sea, sí, la situación en Venezuela está complicándose en el tema político, pero sigue teniendo mejores índices de desarrollo que Guatemala. Y si hablamos de países semiperiféricos, Venezuela en algún momento llegó a ser un país semiperiférico, llegó a ser un país de lo que podemos decir segundo mundo, igual que Cuba. Cuba, si ustedes tienen la oportunidad de viajar, vean la infraestructura que tienen, vean las carreteras, tienen también parte de la carretera bajo el mar, cosas que un país de tercer mundo no piensa en tener todavía, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, la idea es combinar estos dos sistemas, estos dos indicadores, no son 100% compatibles, ¿verdad? Pero más o menos los países que tienen índice de desarrollo humano alto o muy alto, nos vamos a encontrar con países centrales o países semiperiféricos, ¿verdad? Pero insisto, lo que más nos interesa es ver cuáles son las características que tienen estos países, no tanto decir en qué lugar están, sino qué características tienen estos países, porque el siguiente autor que vamos a ver utiliza mucho esto para comparar los sistemas de justicia, ¿verdad? Entonces, es muy importante esta aclaración y estas preguntas y observaciones que nos hace Cantón, porque creo que va a ser más fácil la próxima lectura si tenemos claro esto de los países centrales, semiperiféricos o de primer mundo, segundo mundo, que también es muy subjetivo. Hay algunos autores que niegan que exista esa clasificación de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, ¿verdad? Que eso es muy antojadizo, dicen, ¿verdad? Entonces, la verdad que es hasta cierto punto valorativo de cada autor cómo los clasifica. Pero como les digo, para efectos didácticos sí nos sirve esta clasificación para que después se nos sea más fácil comparar y compartir el tema del sistema de justicia propiamente. Solo esa aclaración quería hacer, Daniel. Muchas gracias. Está bien. Bueno, entonces gracias ahí, Cantón, por la observación. Todo aporte es importante y valioso en la clase. Y sí, bueno, pues sigamos con los países periféricos. Las características, pues aquí las podemos ver, desarrollo humano medio o bajo. Aquí precisamente encontramos algo de lo que Guatemala está padeciendo, que tienen gobiernos y estados débiles, con instituciones corruptas o infuncionales, como lo podemos ver ahorita con todo el proceso de elección de cortes. Pues el pasado fue viciado y ahorita están tratando de entramparlo, como también lo que acaba de suceder, no sé si alguno de ustedes vio la noticia, de que los 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues, desobedecieron la orden administrativa que dio el presidente de la Corte. Algunos dicen que lo desconoció, que lo desconocieron, otros dicen que no, pero quiera que no, esto afecta, pues, a la hora de clasificarnos a nosotros como país. Lo que pasó ahorita precisamente hace un año, que no se sabía si se iba a dar toma de posesión o no a las autoridades electas democráticamente, que no se dejó participar a ciertos candidatos que pues tenían todo el derecho de participar, como el ejemplo claro de Roberto Arzú. Muchos pues podrán hablar que podrán estar o no de acuerdo con esta persona, pero también Carlos Pineda, son dos candidatos, Telma Cabrera, son candidatos que debieron de haber participado y pues por lo mismo no se les dejó participar. También los 8 años y medio que estuvo la corte pasada, eso es algo que nos viene a nosotros a afectar. Por eso es de que tenemos que ponerle mucho énfasis a lo que está pasando ahorita en la elección de cortes, porque los 8 años que una corte se estuvo, pues alargó su periodo, eso, pues quiera que no, viene a quebrantar nuestro Estado de Derecho, poca certeza jurídica. Entonces, esto precisamente es de lo que Guatemala padece. Aquí no es por decirlo así, pero pues nos describen poco industrializados. La industria no es su nivel de ingreso fuerte como nosotros. Somos exportadores de materia prima, agrícolas, banano, café, cargamomo. Altos niveles de desigualdad, que creo yo que esto pues se da en todo el mundo, sin embargo en estos países es más notorio.
o por ejemplo Guatemala. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de venir por el Naranjo, pues se puede ver de un lado una faceta de la sociedad, un lado Naranjo muy bonito, Naranjo Mall, un centro comercial de un país desarrollado, pues, y pues en contraposición, literalmente enfrente, pues está el Barranco, eh, donde realmente se vive en condiciones precarias y no se puede vivir, como la catástrofe que hubo, me parece, hace como 5 meses, cuando creció ese río, esa toma que hay ahí en el puente y se llevó casas. Este es un claro ejemplo de la desigualdad que viven estos países y son muy influenciados por países centrales, como la intervención de la embajada que nosotros tenemos, pues quiera que no, para bien o para mal, no tendrían por qué intervenir en nuestros asuntos políticos, en nuestros asuntos sociales, económicos. Sin embargo, así pasa. Y creo que aquí toda Centroamérica, me parece, a excepción de Panamá y Costa Rica, se ubica aquí. Y aquí lo podemos ver. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, estamos en medio. India, alguien decía que la India era un país semiperiférico. Honduras, y pues bajo, ya es un índice de desarrollo humano bajo, no hay certeza jurídica, muchas son dictaduras, pobreza, no hay educación, no hay salud, que es uno de los índices uno de los indicadores como para medir esto, como Afganistán, Haití, pues en Haití no hay certeza jurídica, si podemos ver hace 1 año y medio, me parece, más o menos, pues hubo un magnicidio en Haití. Sudán del Sur, me parece que es uno de los países más pobres de África, junto con República Centroafricana, y aquí podemos seguir. Pues podemos hablar de la situación de Guatemala. No sé si alguien tiene algo que aportar aquí. ¿Qué piensa de Guatemala? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues dice que en Guatemala, aquí podemos ver las características de nosotros como país. El 66% de la población vive en pobreza, aproximadamente 10,5 millones de habitantes. La esperanza de vida es de 72 años, no es la peor, pero tampoco estamos tan bien. Pues los hombres, creo que en todo el mundo, viven menos que las mujeres. Aquí en Guatemala hay una diferencia de 7 años. La esperanza de vida de un hombre es de 69 años, de mujeres 76. Somos una población joven, eso se pudo ver ahorita en las elecciones. Pues el presidente que tenemos, pues la mayoría de jóvenes fueron los que votaron por él para llevar la segunda vuelta. Alfabetismo del 79% de la población, sin embargo, menos del 5% de la población tiene acceso a educación superior, entonces ustedes considérense pues afortunados, ¿verdad? Por estar haciendo el esfuerzo de estar estudiando en la universidad. Y pues 3 millones de personas viven en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir pobreza extrema? De que tienen menos de $1, ya sea para su familia o para ellos mismos al día. Esa es una condición muy precaria. Y pues en Guatemala no somos la excepción. Entonces no sé si alguien quiere decir, tomando en cuenta estos datos, ¿en dónde encajaría Guatemala? No sé si alguien me puede apoyar con eso. Pues somos un país tercermundista, licenciado. Sí, tercermundista, ¿por qué? Por los niveles que tenemos de economía, ¿no? El porcentaje de analfabetismo. Hay muchos factores que nos posicionan de ser un país tercermundista. Ok, interesante, no sé si alguien más. Si alguien más tiene algún dato interesante que aportar a la clase. ¿Alguna duda? También la corrupción aporta mucho a que seamos un país bajo. Sí, precisamente era esto lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que tenemos unas instituciones débiles, corruptas,
o infuncionales. No quiero entrar a profundizar sobre este tema, lo dejaremos para clases posteriores, pero creo que todos sabemos a qué instituciones nos referimos cuando hablamos de esto. ¿Alguna duda de alguien más? ¿Una sugerencia? ¿No? Muy bien. Muchas gracias, Daniel, por la clase de hoy. Estuvo, a mi juicio, muy bien. Como les decíamos al principio, para quienes acaban de entrar, la clase de hoy era una clase bastante corta porque es solo de complementar lo que va a entrar para el examen del día 23, ¿verdad? Ya todos tienen el calendario. Nos toca el examen el día 23, el otro viernes, a las 7 en el salón 311, ¿verdad? Ahí vamos a vernos. Lo que entra en el examen es las diapositivas con el contenido hasta donde lo vimos hoy, que es lo que hemos dado en toda la clase, ¿verdad? Algunas diapositivas no las van a haber visto porque son las clases presenciales, ¿verdad? Pero el contenido es el de las clases presenciales. Y el documento que les compartí también en el chat, ¿verdad? Que ya están las páginas también señaladas ahí en el chat. Revíselo porque ahí está el documento. No es todo el documento, sino es solo el artículo referente a la pirámide de estratificación social en Guatemala, las clases sociales en Guatemala, que también ya lo vimos en clase, ¿verdad? Ahí en el chat del grupo, en WhatsApp, ahí está el número de páginas. Igual, aquí lo vamos a revisar, es de las páginas 105, perdón, a las 126. Aquí se los voy a poner igual para que no haya confusión, 105 a la 126. ¿Verdad? Eso es lo que entra al examen y las diapositivas que ya les compartimos, ¿verdad? Por favor, estudien. Recuerden que yo no voy a preguntar fechas, yo no voy a preguntar porcentajes, yo lo que voy a preguntar son ideas, conceptos, algunas relaciones que hayan por ejemplo, les voy a decir, los países semiperiféricos son países que tienen instituciones fuertes, grandes industrias, influencia en su país. ¿Falso o verdadero? Esa es una pregunta que puedo sacar de la clase de hoy. O Guatemala es considerado un país de segundo mundo porque tiene una democracia estable, ¿verdad? ¿Falso o verdadero? ¿Verdad? Ese tipo de preguntas es el que vamos a hacer, preguntas que los lleven a razonar su respuesta, a pensar, a abordar, no tanto a memorizar, ¿verdad? Entonces, creo que eso sería para el examen. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? Todo bien, licenciado. Todo bien, licenciado. Muy bien. Entonces, pues a estudiar y nos vemos el próximo viernes a la hora del examen, que son las 7 de la noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Nos vemos. Sí, Lucero, dígame, ¿tiene duda, dice? Sí, Ana Lucero. Ah, perdón, su micrófono no funciona, pero pónganos su duda aquí y se la respondemos. Muy buena tarde, mi estimado Javier, y felicitaciones por la ampliación que mencionaste, es que muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias, Cantón. Parece que Ana Lucero pues está escribiendo su duda. César también, por favor. Buenas tardes, Lick. Disculpe, ¿cuánto tiempo vamos a tener para el examen? Disculpe. Pues es una hora. Lo que estoy viendo es que a las 7 estamos, seguramente van a usar nuestro salón antes, ¿verdad? Por eso vamos a tener una hora, pero se puede extender a hora y media si veo que
que le falta todavía a algunas personas más, ¿verdad? Depende de cuánto, ¿verdad? Porque si solo faltan unas 10 personas, pues les apuramos, pero si la mayoría no ha terminado en 1 hora, pues podemos extender el tiempo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Ana Lucero, bueno, si lo analizamos como primero, segundo, tercer mundo, Guatemala podría caber en el tercer mundo. Si lo analizamos como países centrales, periféricos o semiperiféricos, Guatemala es un país periférico, ¿verdad? Está en el tercer mundo o en la periferia, no es importante, no tiene industria, no tiene mayor relevancia a nivel mundial, sus instituciones son débiles, económicamente es débil, pero si lo analizamos como índice de desarrollo humano, ahí hay peores. Ellos están con un nivel de desarrollo humano medio. Eso es lo que planteaba Cantón, que son indicadores distintos, ¿verdad? Guatemala es un ejemplo de un país tercermundista y periférico. Está en la orillita en eso. Pero como índice de desarrollo humano, estamos en un nivel medio, porque a pesar de la pobreza, pues hay lugares donde no tienen tanta pobreza, hay cierto nivel de desarrollo humano en la ciudad, sobre todo, o en las ciudades principales de los departamentos, en la ciudad capital y en las ciudades principales de los departamentos. No estamos a un nivel de África, no estamos a un nivel de los países que están hasta abajo, ¿verdad? Entonces, Guatemala va a ser siempre, considerándolo nosotros, un país periférico, pero en el índice de desarrollo humano tiene un nivel medio. Son indicadores distintos. Espero haber contestado su duda ahí, Ana Lucero. Bueno, si no hay más dudas o comentarios, si no hay más, entonces nos vemos el día viernes. Gusto de saludarlos igual. Buenas noches, Lick. Buenas noches.